Estando en el evento de Medellín frente a más de 45 personas nos traen un 12 Pro Max que cuando se le da power consume 254, luego 312 y queda ahí trabado. El equipo estaba unido. Por tal motivo se toma la decisión de revisar con la cámara térmica quién calienta para ver si es algún componente cerca a la memoria, y vemos que calienta en el centro de la placa, pero al otro lado de la tarjeta vemos que el calor pasa en una esquina. Decidimos separar y vemos la sorpresa: faltan más de 30 componentes y una bobina arrancada. Decido comenzar de cero y retirar el PMIC para ver cómo está. Veo que le falta un pad por bajar. Hago la limpieza e instalo todos los condensadores que sí debe tener, y explicando que algunos son crucial, como BPUN, como el condensador del oscilador, y también como líneas que son importantes para que el PMIC pueda pasar a una segunda etapa. Doy power nuevamente y vemos que ahora consume más, 850. ¿Cómo va a ser si antes consumía 350? Reviso quién calienta ahora. Y efectivamente, cuando doy la vuelta, calienta la bobina que los compañeros habían arrancado. Es muy común que los compañeros que están iniciando y algunos que son avanzados, toda bobina que se calienta la reemplazan o la arrancan, y al arrancarla una etapa del PMI se queda sin funcionar y por eso consumía menos. Luego, analizando, veo que un condensador en la salida está muy maltratado, pero ahora antes de power tiene un consumo como de 3 a 6 mA y calienta el hidra. Bajo el hidra para ver qué tiene. Cuando lo bajo, reviso que está unido en una de sus esferas. Él no es el causante de los 800, entonces reviso al PMIC para conocer cómo funciona la salida de esa bobina que está calentando y comprender un poquito por qué los compañeros arrancaron la bobina. Me doy cuenta que alimenta a varios circuitos en su salida directa, pero cuando voy al plano esquemático veo que retroalimenta al PMIC, o sea que ese mismo voltaje vuelve y entra al PMIC para convertir 3 voltajes nuevos. Cuando reviso cada uno de esos voltajes, voy analizando qué componentes tiene y qué línea es la que está fallando, por qué hace calentar a la bobina, y me doy cuenta que esta línea que está acá, cuando la mido, está muy bajita en la función de diodo, está en 0.002. Esa línea debería tener alrededor de unos 200 o 300 en escala o función de diodo. Entonces, al tener ahora sí al culpable, logré encontrar cuál era el que hacía cometer errores a los compañeros. Esta salida de este PMIC, al estar tan bajita, lo que hace es calentar a la bobina, porque la trabajan a un switcheo diferente o a una frecuencia para tratar de mantener a esa corriente que se está fugando. Entonces analizo, inyecto directamente la línea para ver quién calienta, tratando de buscar el culpable que está haciendo que la bobina se caliente, y analizo a la línea, reviso los componentes y coloco la cámara sobre cada uno de ellos para lograr buscar quién de todos los componentes que están en esa línea de retroalimentación del mismo PMIC es el culpable. Empiezo a analizar y luego abajo encuentro a un circuito llamado Saconet. Es un circuito de dimensiones bastante largas que está justo por donde uno tiene que hacer rebalín para unir. Es frecuente que entre en corto o lo rompan, ahí está en esa esquinita, que lo rompan cuando están limpiando con la malla de soldadora. Ahí veo que calienta justo ese circuito. Entonces, bingo, ya encontramos al menos el culpable que tiene a la bobina calentando. Ahí nosotros lo podemos apreciar de mejor forma. Ahí está en toda la esquina ese circuito. Decido entonces, en este caso, si es el circuito, desmontarlo para ver cómo nos va. Estoy tratando de que lo vean de mejor. Ahí cuando lo retiro veo que está unido con estaño. Muchas veces se les va estaño de 138 debajo de todos los circuitos que están por ese punto donde hay que hacer rebalín. Ahora ya el equipo vuelve a tener un comportamiento al menos de 365, pero vemos que calienta ahora el núcleo de la RAM. Ahora las cosas se complicaron porque el compañero revolvió todas las fallas y muy probablemente era solo una de forma sencilla. Estamos tratando de aprender entre todos porque es un caso de un compañero. Yo, analizando las salidas del PMI, comienzo a medir una a una y encuentro PP1V0 S2 con un valor muy bajo. Vamos a mirar ahí, está una normal en 330 y la que tenemos fallando está
en aproximadamente 0, o sea que está en corto. Ahora las cosas ya se le complican al compañero, porque esa línea va directamente al CPU y luego sube a la RAM, y justo cuando revisamos calienta el segundo núcleo de la RAM que está sobre el CPU. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de alimentar solo a la línea, ya no por el PMIC, y cuando yo reviso a un teléfono bueno, él no consume, y cuando conecto al teléfono que está fallando alimentándolo directamente con 1 volts, él consume entre 300 a 400. Decido bajar el CPU, por eso hago una limpieza alrededor a la epóxica, más o menos con unos 200, 220 de calor, y voy con la cuchilla retirando toda la epóxica que hay alrededor para no levantar a las resistencias y los condensadores que están cerca. Empiezo a dar calor en círculos y voy mirando, y luego cuando es su punto exacto levanto al CPU para ver que no se hayan dañado algunos pads. Reviso y se ve muy bien. Al menos se ve bien que no se dañaron los pads. Reviso la línea sin CPU y ya tiene 313. O sea que el CPU es el que estaba generando esto. Aplico flux, aplico estaño de 138 para cambiar la aleación que trae en la placa y así sea más fácil extraerlo con la malla de soldadura. Hago buena limpieza y me quedo con el CPU. Al CPU le aplico este líquido que ayuda a remover la poquita epóxica que tiene, porque no quiero alterar nada en este CPU, o sea, no quiero utilizar calor. Luego esto con un cepillo empiezo a hacer limpieza y se cae toda esa epóxica. Aplico flux, aplico estaño y comienzo a repasar para que todas las esferas y los estaños que están unidos entre ellos las esferas pueda yo analizarlos. Decido hacer el resumen delante de todos, ahí primero callamos a un compañero emocionado. Listo, después de Power están viendo que tiene un consumo extraño en la fuente. Medimos la línea que es PP1V06S2, está en corto, baja el CPU, la línea ya no tiene corto, la línea ya está bien. Y el corto está en el CPU, pero la mayoría de compañeros puede cometer un error en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque resulta que esa línea tiene 20 pads debajo del CPU. Pero si yo voy y mido acá, tiene valor. Si yo mido acá, tiene valor. Si mido acá, tiene valor. Ok, conclusión, no está en corto el CPU. Entonces, puede ser soldadura y que se unió, pero eso es lo que a veces cometemos el error, porque cuando reviso cualquier pad que no vaya a un DTC, todos los 16 están en corto. Conclusión. Tiene que aprender que esto está sectorizado. Si leemos el esquema, lo va a aparecer la placa en la layout. Sí es compartida la línea en la PCB, pero en el CPU son diferentes. Pero puede pasar algo a la inversa, que usted encuentre el corto, bien, aprendió a medir, perfecto, eso está bien, lo felicito. Baja el CPU y mide 19 pads y 19 están bien, pero se le olvidó medir el único que estaba en corto, por ejemplo, este. Entonces, haciendo un ejemplo a la inversa, si solo fuera este de 19, usted seguiría cometiendo el mismo error, haciendo 3, 4, 5 SWAT, quitando todos los DTC, y cuando los quite, ahí sí le iría a dar solución. Conclusión, muchachos, estamos aprendiendo mucho. Servicio Laroco, servicio técnico, profesional. Ok. Quiero resumir un poquito lo que estaba haciendo para que ustedes lo comprendan. Lo que pasa es que ese equipo tenía muchas fallas, se complicó en un laboratorio de algún compañero. Yo corregí todas las fallas porque fue el primer equipo que enfrenté a los compañeros de nivel alto. ¿Por qué ese equipo no enciende? Ya descubrimos que solucionamos fallas de PMIC, fallas de Hydra, fallas de Saconet, fallas de un condensador, fallas de una bobina, pero ahora el equipo sigue sin encender. Estando en corto esta línea que se llama PP1V06S2, a pesar de que este es un 12, es el mismo procesador. Entonces, los compañeros pueden cometer el segundo error, que es bajar el CPU, se va al corto y dicen, muy probablemente es la soldadura o el CPU,
Y cuando miden estos puntos, son 20 en total que tienen comunicación. Pero cuando miden este de acá y miden este otro de acá, no hay corto. Pero lo que no saben es que estos puntos están siendo protegidos por los DTC. O sea, simplemente la línea no tiene comunicación con ninguno, solo a los DTC. Y cuando se solda al teléfono, a la placa, la línea sí hace contacto y quedan siendo protegidas por los DTC. Conclusión, si él midiera uno de estos, sí encontraría el corto. Si un compañero me mide uno acá, dice no está en corto, porque esto está sectorizado y se pone a perder tiempo haciendo reballing y terminando de matar la placa o haciendo otro SWAT. Entonces tengan en cuenta que algunas líneas están sectorizadas, que en la board todas tienen comunicación, pero en el CPU no. La conclusión acá es que muy probablemente es la RAM. ¿Por qué saben eso? Porque este voltaje alimenta a la RAM, por eso vamos a hacer un siguiente proceso. No quiero quedarme con dudas y hacer el diagnóstico perfecto, entonces lo que decido es con un motor tool, me gustó mucho este, desgasté a la RAM con mucha calma, con mucho cuidado, porque se requería una CNC que no había en el momento, pues ni el tiempo para poderla tener ahí armada en la mesa. Y lo que decido es bajar toda la RAM, es quitar todo su cuerpo, todos sus circuitos y el encapsulado que trae ahí de silicio, con mucho cuidado pasar línea por línea hasta encontrar ya las esferas. Cuando encuentra uno las primeras esferas, empieza con cuidado a ir terminando de hacer, pulir la parte superior, o sea, quitando todo lo que es su circuito. Luego de eso remojamos y ya está muy delgadito y termino con un bisturí. Recuerden que como esto no es habitual que uno lo hace, pues va practicando diferentes técnicas para encontrar la mejor. Ahí voy quitando cada capa. Ahí pueden ver línea por línea para no ir a dañar este CPU y que yo pueda terminar mi diagnóstico correcto. Luego de eso, que ya lo tengo bastante limpio, lo que hago es darle una pequeña pulida con la lija más delgada que consigan. Lija 4000. Entonces, ahí vemos que voy lijando cada una de ellas y luego de esto que ya tengo a la RAM afuera, mido al CPU. Cuando mido el CPU, las líneas que están en corto están OL y las que tienen valor normal, cualquier otra, solo para saber si estoy tocando bien, tiene valor. Quiere decir que el diagnóstico fue efectivo. Ahora lo que voy a tratar de hacer es conseguirme a una RAM. Es del proceso más complicado, esa RAM es muy delgadita, es hacer a la inversa, tomar cualquier CPU, en este caso sí, de 12 Pro más a 12 Pro más, y lo que hago es quitar todo el CPU y tratar de quedarme solo con la RAM. Hice 2 intentos, el primero fallé, el segundo iba muy bien, pero recuerden que esto era un evento en Medellín, el cual estábamos a contrarreloj. Ya se había acabado y yo me quedé con el CPU tratando de conseguir una RAM, pero esto solo lo he hecho una sola vez en la vida y no tuve el mejor proceso. 2 intentos y no logré conseguir una RAM buena para tratar de darle solución al compañero. Hay que lijarla mucho para que pueda luego el teléfono cerrar. Como eso fue en el evento de Medellín, ya nos tocó viajar y entregar los dispositivos y no logré terminar ese caso, pero espero que todo el proceso les haya orientado y les haya dejado algún aprendizaje. Por eso yo dejé en mi página de Facebook un link donde recomiendo que alisten alguna RAM, porque lo más difícil del proceso será conseguir esta RAM tan delgadita que la saquemos bien, a no ser que tengamos CNC. Y aún así a veces se pasa y se dañan, pero es como el más indicado. Ejemplo, esta RAM la reciclan con CNC. Entonces, muchachos, espero que hayan aprendido mucho con cada proceso. Los invito a la página de Facebook a que ayuden a comentar algunas cosas que usted tenga experiencia y a compartir para que muchos compañeros sigan aprendiendo. Nos vemos y gracias por estar ahí pendientes de nuestro contenido.